Bueno, ¿cómo van con las integrales? ¿Han ido practicando algo ya, los métodos? Son un montón, ¿no? Bueno, así que hay que ir haciendo los ejercicios y viendo cómo es cada uno de los diferentes tipos, ¿no? Estuve hablando con Marcela y me decía que, bueno, han estado practicando mucho el tema de las racionales polinómicas, cocientes de polinomio. Bueno, son, digamos, las que más deben saber, ¿no? Empezamos entonces la clase pasada con las integrales trigonómicas. Como les dije, hay un montón de casos y nosotros solamente vamos a ver una parte, pero hay muchos más casos. Bueno, y hoy vamos a ver también las integrales de las funciones irracionales. Eh, y con eso ya vamos a ir cerrando. Y vamos a pasar después a la integral definida. Bueno, vamos a continuar. Entonces, nosotros habíamos quedado en la última clase con el quinto caso. Ahora, el sexto caso sería este. Si tenemos en el integrando, tiene la forma de R significa racional, seno coseno. O sea, racional, ¿qué significaría la palabra racional? A ver. ¿Qué me quiere decir? A ver, racional, seno coseno. ¿Cómo sería la función del integrando? Para que lo entendamos. Mateo, hay esa información, segundo parcial recuperatorio, está puesta en la página. En el aula virtual, ahí están puestas las fechas. El teórico, ¿no? Después la profe de práctico ya les va a decir la fecha a ella. Ok. Decíamos, el sexto caso me habla de que el integrando tiene la forma racional seno coseno. ¿Qué sería esto? ¿Cómo sería entonces la forma? A ver si alguien sabe del integrando, para que lo podamos identificar. ¿Qué les parece? Una división. Una división. Bueno, eso es para que nosotros sepamos, porque si no entendemos eso, no vamos a saber cuándo lo vamos a aplicar al caso 6. Racional sería una división donde tenga ubicados el seno o el coseno. Pero no de cualquier forma, sino después dice, donde las potencias que tenga el seno y el coseno, si aparecen, deben ser pares, potencias pares. Entonces ahí se va a aplicar este sexto caso. Y lo que hay que hacer es, se sustituye, como en el quinto caso, muy parecido, t igual a tangente de x. Y acá decíamos que en este caso, al igual que el caso quinto, despejamos la x. ¿Cómo despejábamos la x acá, se acuerdan? Arco tangente de T. Arco tangente de t. En ambos miembros, arco tangente. Y como la tangente es inversa de arco tangente, se van y queda x. De ahí despejamos el diferencial de x, que sería la derivada del arco tangente. ¿Y cuánto es la derivada del arco tangente de t? ¿Se acuerdan de esas? La derivada. Esta era, ¿se acuerdan? 1 Es sobre 1 sobre 1 más t al cuadrado. 1 sobre 1 claro.
más la variable al cuadrado. Muy bien. Esa sería entonces la derivada del arco tangente. La diferencial era la derivada por el diferencial. Bueno, entonces, vamos a marcar con un color. Esta fórmula sería, y esta otra, la de la diferencial, la más importante. Y después vamos a ver, porque acá nos dice senos y cosenos pares. Entonces, vamos a poner un seno par, seno cuadrado. Bueno, el seno cuadrado tiene una identidad trigonométrica equivalente que sería igual a tangente cuadrada dividido 1 más tangente cuadrada. Bueno, viene por trigonometría. Entonces, este seno cuadrado es igual a la tangente dividido 1 más tangente cuadrada. Si queremos, podemos hacer, ¿no?, la tangente seno sobre coseno. Hacemos como un denominador coseno acá y allá. Vamos a ver que nos va a quedar lo mismo, seno cuadrado. Bueno, la importancia de esto es que al tener esta relación trigonométrica, vieron que dijimos que t es la tangente de x. Entonces acá tendríamos, en el numerador, la tangente al cuadrado sería t cuadrado. Y abajo nos queda 1 más t cuadrado. Esto es para que cuando encontremos en esa integral un seno de potencia par, lo reemplacemos por esto. O si encontramos un coseno de potencia par, un coseno cuadrado, esta tiene la siguiente igualdad. 1 sobre 1 más tangente cuadrada de x. También el coseno cuadrado sería igual a esta identidad. Entonces, como dijimos, la tangente es t, esto va a quedar 1 sobre 1 más t cuadrado. Bueno, entonces sabiendo estas igualdades, la t es tangente y el diferencial de x ya está. Lo podemos aplicar en algún ejemplo donde aparezca una integral que sea una división de seno-coseno que tenga seno par o coseno par, de potencia par. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener la integral de diferencial de x dividido 2 menos seno cuadrado. Bueno, ven acá tengo una división, es un cociente, por eso era racional, y aparece un seno con potencia par. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como nos dice el sexto caso, voy a reemplazar al seno cuadrado por esta identidad, entonces nos va a quedar que el seno cuadrado es t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Entonces vamos a poner 2 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado. Y al diferencial de, vamos a sustituir, acá lo tenemos, es dt sobre 1 más t cuadrado. ¿Se entiende entonces cómo hacemos? Identificamos primero que sea un cociente y en el cociente esté seno cuadrado o coseno cuadrado. Y ahí sustituimos por estas identidades, sabiendo que t es la tangente de x, y listo. Acá lo que vamos a hacer en este denominador, vamos a tomar el común denominador con el 2. Entonces nos va a quedar 2 por 1 más t cuadrado menos t cuadrado dividido 1 más t cuadrado, y arriba tengo dt sobre 1 más t cuadrado. Y ahí podemos simplificar el 1 más t cuadrado, este con este, y ahí nos va a quedar, multiplicando los extremos dividido los medios, nos va a quedar diferencial de t dividido. Y acá nos queda
2 por 1, 2. 2t cuadrado menos t cuadrado, un t cuadrado, o sea que queda 2 más t cuadrado. Bueno, y ahora ya está. Esa integral es inmediata. Yo creo que ya les había dado la fórmula esta, ¿se acuerdan? Esta era así. Lo voy a poner acá. Cuando tenía la integral del diferencial de x dividido x cuadrado más a cuadrado, ¿alguien se acuerda que era igual a esta? Esta era con el arco tangente. Ven acá en esta de x1 sobre 1 más t cuadrado de t es el arco tangente de t. Y acá tengo x cuadrado más, en vez de tener 1, tengo a cuadrado. Entonces va a ser 1 sobre a, arco tangente de la variable, que en este caso es x sobre a. Ya está. Y esa es la fórmula. Yo les decía que le agregaran a la tabla hace un tiempo atrás, creo que la vimos. Bueno, acá ¿cuánto vale el a cuadrado en nuestro caso? ¿Cuánto valdría el a cuadrado? Debería valer 2 o no. 2, ¿no es cierto? Entonces, si a cuadrado vale 2, ¿cuánto vale a? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, entonces te va a ser igual a 1 dividido raíz cuadrada de 2, arco tangente. Acá la variable no es x, sino que la variable es t. Entonces va a ser t sobre a más c. Ya está. Ahora, la t, ¿a qué era igual la t? La tangente de x. Claro, era la tangente de x, sí. Entonces nos va a quedar que la primitiva va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, arco tangente de la tangente de x, o de un medio, 1 sobre raíz de 2, tangente de x. Y ahí la dejamos. Bueno, y ahí nos queda entonces la primitiva. Bueno, ese sería el sexto caso. Bueno, después, si ustedes quieren, pueden ver en el apunte. Después de esto, del sexto caso, hay algunos ejemplos interesantes que seguramente lo van a ver con Marcela después en el práctico. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las trigonométricas. Y ahora vamos a ver otro tipo de integrales que son cuando tenemos raíces. Que se llaman integrales irracionales monómicas. Ya van a ver acá, solo vamos a ver un tipo nomás, las monómicas y las binómicas. Y muy simple, porque después de esto también a algunos otros docentes les gusta dar, Dante Quintero, le gusta dar las otras, que son las de Chebyshev, que tienen otras fórmulas más completas, y bueno, pero hay que saber mucho más. Nosotros vamos a ver solamente las monómicas y las binómicas. Bueno. Vamos a ver que esta integral aparece de esta forma. Está el integrando en función de, y aparecen acá, vieron que cuando tenemos las raíces, ¿qué hacemos a veces? ¿Cómo transformamos las raíces cuando tenemos radicales, digamos? Los pasamos a exponentes fraccionarios, ¿no es cierto?
Entonces, acá lo vamos a expresar de esa forma. Tengo la variable x que está afectada a un exponente fraccionario m dividido n. Si esto lo viera como raíz, ¿cómo se haría? A ver, ¿cómo lo diría? ¿Qué es la raíz cómo? Raíz de grado n de x X elevado a la elevado. m. Exactamente, la raíz enésima de x elevado a la m. Vamos a poner otro. Si x está elevado a exponente fraccionario p sobre q y x está elevado a la r sobre s, y así. Todas, digamos, está formada por funciones irracionales. Entonces, ¿dónde vamos a decir? Vamos a ir restringiendo. F es una función irracional de sus argumentos y los valores M, N, estos que están acá en los exponentes, P, Q, R, S, son enteros. Son números enteros. Entonces, se sustituye por X va a ser igual a T al alfa. Esto es lo que tenemos que hacer. X igual a T al alfa. Le sacamos el diferencial. Fíjense que esta es una potencial, T elevado al cubo. ¿Cómo sería la derivada de T al alfa? 3 por T al Alfa. cuadrado. Baja el alfa por T a la alfa menos 1. Y como estoy derivando de este lado con T, me queda por el diferencial de T. Bueno, pero ¿qué sería este? ¿Cómo saco el número alfa? Este que está acá. Siendo alfa, el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, vamos a tener el alfa es igual a... Acá los denominadores son, ¿ven? M dividido N, P dividido Q, R dividido S, que sería N entre N, Q y S, el mínimo común múltiplo de esos denominadores. Acá en un principio lo podemos multiplicar a todos esos, para tenerlos múltiplos. Alfa entonces sería el denominador que es N, por el Q, por el S y bueno, por los que haya. Bueno. Entonces lo que vamos a hacer con esta, es como una sustitución o cambio de variable, lo que vamos a hacer es transformar la integral que tiene raíces, la vamos a pasar a una integral que va a ser de un cociente de polinomio, o polinómica. Entonces, la integral nos va a quedar en función de, fíjense, si yo reemplazo acá, x vale t, por eso pongo t acá. En este estoy reemplazando, la x vale t. Esto estaba elevado a la m sobre n, pero dice que x es igual a t a la alfa. Entonces voy a poner t y alfa vale ¿cuánto? Alfa vale n por q por s. Entonces, n por q por s. Y acá estaba elevado a la, en el primero estaba elevado
a la m dividido n. Entonces, cuando tengo potencia de potencia, se multiplican. Entonces acá queda por m sobre n. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué podemos hacer? Se Sí, cancela la N. claro. Claro, se cancela la n, esta n con esta n. Y como son números enteros, el q, el s, el m, el t va a quedar elevado a un exponente entero, o sea, polinómica. Después la otra, lo mismo. X va a ser t a la alfa en la otra, entonces me queda t elevado a la n por q por s. Pero s estaba elevado a la p sobre q, potencia de potencia, y se va a la q. El otro x a la r sobre s va a ser t al alfa por q por s elevado a la r sobre s. Entonces se nos va la s. Y listo. Y el diferencial de x lo vamos a cambiar por esto. Alfa t a la alfa menos 1. Diferencial de t. O sea que cambiamos la integral que tenía x por sustitución a una integral que tiene t y es polinómica. Y ahí es más fácil resolver el polinomio, que ya sabemos todos los casos de los polinomios. Y después, al final, después de integrar, tenemos que volver a la variable original. Se vuelve a la variable original x. Bueno, ahí estamos entonces. Vamos a ver entonces un ejemplo. La integral del diferencial de x dividido la raíz de x menos raíz cuarta de x. Bueno, ahí está. Lo que vamos a hacer, vemos que tiene irracional acá, raíz de x, raíz cuarta de x. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo a exponente fraccionario. ¿Cómo me queda? A ver, la primera, ¿cómo lo pongo? X a la 1/2. ¿Y la X a otra? la 1/4. X a la 1/4, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces. Armamos la integral. ¿Qué es lo que nos vamos a tener que fijar acá para hacer el cambio o la transformación? El mínimo común múltiplo ¿De qué números? de 2 y 4. Entre 2 y 4, porque acá el denominador es, fíjense, el 2, el denominador el 4. Entonces, me dice que yo tengo que elegir un alfa que sea mínimo común múltiplo de los denominadores. Y los denominadores que tenemos son el 2 y el 4. Multiplicamos 2 por 4. ¿No podría ser el 4? Exacto. Si yo lo multiplico me queda 8, pero directamente, como me pide el mínimo común múltiplo, entonces lo que vamos a hacer, esto me estaría dando 8, ¿no es cierto? Aquel común múltiplo sería el 4. Este sería el mínimo común múltiplo. Pues yo el 4 lo puedo dividir en 2 y me queda un entero. El 4 lo divido en 4 y me queda un entero. Y es más chico que el 8. Entonces este sería el mínimo. Una vez que identifico el alfa, vamos a proponer sustituir x, me dice, igual a t al alfa. Alfa acá vale 4. Así es como armo esto, ¿ven? Entonces, una vez que tengo eso, le vamos a calcular el diferencial. ¿Cómo sería el diferencial de x ahora? 4 por t al cubo. 4 por t al cubo. Por diferencial de t.
Bueno, ya tenemos entonces el diferencial. Este es el que vamos a cambiar acá en la integral, arriba en el numerador. Y bueno, ya está todo. Ya solo tenemos que ir y sustituir. Entonces va a quedar la integral de diferencial de x, que es 4t cubo, diferencial de t dividido. La x decíamos que era igual a t a la cuarta, acá está. Entonces yo cambio la x acá. X es t a la cuarta, elevado a la 1 medio. X es t a la cuarta, elevado a la 1 cuarto. Ahí está, sustituye entonces la x por t a la cuarta y el diferencial de x. Ahora me fijo, potencia de potencia se multiplica. 4 por 1 medio, me queda 2. 4 por 1 cuarto, me queda 1. Entonces nos va a quedar que la integral va a ser igual. 4t cubo dividido t al cuadrado más t. Sí, 4 se va con el 4 dividido 2 es 2. Y ahora nos queda esta integral. Ven, esta integral es más fácil, porque en esta son cocientes de polinomios que ya los hemos visto. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo quiero que tenemos que ver acá? Profe, ¿no era un menos ahí abajo? Ah, a ver, sí, el menos. Ahí está, el menos. Ahí lo cambio. ¿Qué es lo que teníamos que ver cuando eran cocientes de polinomios? En este caso, ¿no? El grado del numerador y del Cuadrado. denominador. No. El grado del numerador es de mayor grado que el del denominador, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que teníamos que hacer era la división de polinomios, que es lo que tenemos que hacer en este caso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cuadrado menos t. Bueno, ¿de cuánto está acá? A ver, díganme ustedes, para el cociente. ¿Cuánto está el cociente acá? A ver, el primer término. 4t. 4t. 4t por t cuadrado serían los 4t cubo. Pero decíamos que acá era más por más, y acá le cambiamos el signo. 4t por menos t, menos 4t cuadrado, pero le cambiamos el signo. Entonces, este se va con este y queda 4t cuadrado. Bueno, ¿puedo seguir dividiendo? Sí. Bueno, 4 acá. 4, ¿no? 4. 4 por t cuadrado es 4t cuadrado, le cambiamos el signo. 4 por menos 4t más 4t. ¿Puedo seguir dividiendo? No, No. ¿Por qué no? porque está t al cuadrado. Y Claro. tenemos t en el... Este polinomio 4t es de menor grado que este, entonces ya no puedo seguir dividiendo. ¿Cómo se armaba el integral? ¿Qué ponía? Este era el cociente. Este el resto. Cociente más resto sobre divisor. Es. Bueno, hacemos el cociente más el resto sobre el divisor. 4t más 4
más el resto, que vale 4t, dividido el divisor, que es t cuadrado menos t. Bueno, ahí estamos entonces, estamos con la integral. Bueno, estaba viendo, espérense que estaba viendo algo acá, fíjense. Tengo t cuadrado y t. Podría haber sacado acá factor común de t y simplificado con el t cubo de arriba para hacerlo más. Bueno, no importa, acá luego podemos bajar también. Tengo t, 4t y tengo t cuadrado menos t acá abajo. Entonces esto nos va a quedar 4t más 4. Acá puedo simplificar con la t de abajo, t menos 1 de t. Podamos simplificar acá la t con la t para que quede más chica la integral. Listo, ahora ¿qué hacemos? Vamos a separar la integral, la descomposición sería acá, la integral de 4t de t, más la integral de 4 de t, más la integral de 4 dividido t menos 1 de t. Bueno, la primera, ¿cuánto da? ¿4 por cuánto quedaría acá? Si tengo t de t. 4t. ¿Qué más? ¿No le falta algo? T a la 1, o sea que esta era la t a la m más 1 sobre m más 1. O sea, t cuadrado Cuadrado sobre 2. es más la otra, la que sigue, 4 de t, esta va a quedar 4t. Y la que sigue, que es 4 sobre t menos 1 de t, esa, el 4 por el logaritmo natural de t menos 1. Bueno, ya lo que faltaría es reemplazar lo que valga la t. Bien, ¿cómo hacemos ahora eso? A ver, vuelvo acá donde hicimos la sustitución, digamos. ¿Cuánto vale t? ¿Qué les parece? Raíz cuarta de x. Es raíz cuarta de x. Entonces, vamos a poner acá con un color que t va a ser igual entonces a la raíz cuarta de x. Ahí está, de acá. Porque ahora me va a hacer falta esto. Entonces, acá nos va a quedar 4 y 2 nos queda 2. Raíz cuarta, dijimos, de x elevado al cuadrado más 4. Raíz cuarta de x, que es lo que vale t. ¿Ven? Reemplace la t por raíz cuarta de x, más 4 logaritmo natural de la raíz cuarta de x, más 1, menos 1, perdón, más la constante c. Bueno, pero lo mismo, acá podemos simplificar. Raíz cuarta de x es x a la 1/4. Elevado al cuadrado sería ¿cuánto?
X al cuadrado. No, X, raíz cuadrada de X, perdón. Entonces, entre 2, raíz de X más 4 raíz cuarta de X más 4 logaritmo natural de la raíz cuarta de X menos 1. Y ya está, ahí lo integramos. Volvimos a la variable original, ya todo listo. Bueno, esa sería la monómica. Vamos a ver ahora la otra, que es parecida a esta, que se llama integral irracional binomio. Profe, ¿ahí en el logaritmo se puede aplicar propiedades del logaritmo o no? Que el 4 vaya arriba. Porque tengo un menos acá, Ah, bien. no lo puedo. Si fueran Ajá, solo tres ceros. bien. Esta es muy parecida a la otra, nada más que en vez de ser un monomio, va a ser un binomio. Y todo lo demás igual. Entonces acá vamos a poner el binomio que es ax más b, elevado a la m sobre n, coma, otro binomio igual, ax más b elevado a la p sobre q, otro binomio, ax más b elevado a la r sobre s, diferencial de x. Entonces ven que es la misma que la otra, nada más que en vez de tener una sola letra, la x, la raíz de x, tiene la raíz de ax más b. Todo el binomio es lo mismo, raíz de ese binomio. Entonces acá el proceso es el mismo, el mínimo común múltiplo de los denominadores para encontrar el valor de alfa. Entonces una vez que encontramos alfa, hacemos ax más b, que es el binomio, igual a t al alfa. Y ahora despejo acá la x. Sería el más b, pasa para el otro lado como menos b. Y la a pasa dividiendo. Sacamos la diferencial de x. Acá sería la derivada que es, sería la baja el alfa. Queda, bueno, acá lo podemos separar en dos. 1 sobre a, t al alfa, menos b sobre a. La derivada de la constante es 0, entonces eso no va, b sobre a. Y esto es una constante. Y por alfa, por t a la alfa menos 1, de t. Esto es el que vamos a usar. Para sustituir. Y listo. La integral va a quedar en función de ax más b sería t a la alfa. ¿Y cuánto vale alfa? Dijimos el mínimo común de los denominadores, que entonces alfa es lo mismo que hicimos antes, n por q por s, por lo que sea. Entonces queda n por q por s, y esto estaba elevado a la m sobre n. Se van los n, queda un entero, hacemos lo mismo con el otro, t es n por q por s por p sobre q, se va la q, t a la r sobre s, se va la s, quedan enteros y
el diferencial de x sería alfa dividido a por t a la alfa menos 1 de t. Y después de integrar, se reemplaza t en función de x. Bueno, sé que es lo mismo, nada más que tenemos un binomio. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la integral de la raíz cuadrada de x más 5 sobre x más 1. Bueno, acá una sola es irracional, esta del numerador, y la de abajo no, es polinomio. De todos modos, el binomio, ¿cuánto vale acá? El ax más b, ¿cuánto sería acá en nuestro caso? X más 5. X más 5. Claro, x más 5. Entonces, el que está abajo, vamos a ver si lo podemos expresar como el binomio x más 5. ¿Qué tendría que hacer abajo para que tenga x más 5? Multiplicar por la misma fracción. En este caso, si yo tengo el 1, me está faltando para el 5, me están faltando 4. Le sumarle 4. Entonces le sumo 4 y le resto 4. Más 4 menos 4. Entonces ahí voy a tener el x más 5. Lo pasamos a exponente fraccionario. Y abajo tengo x más 5 más 5 menos 4. Ya está todo en función del binomio ax más b del teórico. Entonces, vamos a buscar cuánto vale el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuánto vale? Sería solamente el 1 y el 2, ¿ven? Porque acá el denominador en un medio es el 2. 1, este es potencia 1, entonces 1. 1 por 2, 2. El mínimo común múltiplo es 2. Entonces, alfa vale 2. Entonces hacemos x igual a t al alfa. X más 5, que es el binomio. T al alfa, o sea, t al cuadrado. ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? Despejar Dejar X. X. T cuadrado menos 5. ¿Y ahora? Sacar cuánto vale Sacar el el diferencial. diferencial. ¿Cuánto vale la diferencia? 2t. 2 por t. Ya está. Este es el que vamos a usar. Es que lo voy a poner con un color. Vamos a hacer el diferencial ese para cambiarlo acá a un t de x. X más 5 vale t cuadrado. T al alfa. Entonces nos va a quedar la integral de t cuadrado elevado a la 1/2 dividido la x más 5 vale t. Ya, pero t cuadrado vale t cuadrado menos 4. Y el diferencial de x, por diferencial de x, me dice acá la integral, vale 2t de t.
El t cuadrado con el 1 medio se va. Chao. Queda t por 2t por dt. Dividido t cuadrado menos 4. ¿Qué hacemos ahora? Te queda una división con el mismo grado. Entonces hacemos la división porque son del mismo grado. Bueno, vamos a hacer acá al lado. Vamos a poner esto acá. 2t cuadrado dividido t cuadrado menos 4. ¿De cuánto está el cociente? A 2. 2 por t cuadrado, 2t cuadrado, sé que me queda menos 2t cuadrado acá, chao. 2 por menos 4, menos 8, más 8. Ya está. ¿Cómo le armaba la integral? Cociente más resto sobre divisor. Entonces, ¿cuánto sería? 2 más 8 sobre t al cuadrado menos 4. Listo. Así es. Bueno. Veamos si está bien. A ver, 2t cuadrado menos 8 más 8 queda t cuadrado. Queda 2t cuadrado dividido. Está bien. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Vamos a descomponer en dos integrales. La integral de 2 dt y acá 8 la integral de dt sobre t cuadrado menos 4. ¿Y ahora? La primera es inmediata, pero la otra no. ¿Qué tengo que hacer ahora? En la segunda integral. Me fijo en los grados de los polinomios y es de mayor grado el polinomio del denominador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? División de polinomios. No, la división ya la hicimos y acá. Lo hicimos porque era de igual Habría que grado. buscar las raíces o no. Eso, hay que ubicar las raíces. ¿Cuántas son las raíces de este? 2 y menos 2. 2 y 2, 2 y menos 2 porque es una diferencia de cuadrado. Si hubiera sido acá, bueno, un polinomio completo de 3 términos, hubiera tenido que aplicar Bhaskara para saber las raíces, pero acá es una diferencia de cuadrado y sé que valen 2 y menos 2. ¿Y cuál es el método que se aplica en este caso? ¿Se acuerdan? Era DFS. ¿Qué era DFS? Tengo. Al 8 lo voy a meter acá adentro, así yo lo voy a introducir. También lo voy a tomar con el 8. Dividido t cuadrado menos 4 y le descomponemos en las raíces que son t menos 2 por t más 2. ¿Cómo se armaban las fracciones simples? ¿Cómo le pongo ahí? A sobre t menos 2 más b sobre t más 2. Así armaban, ¿no es cierto? Para cada raíz real distinta, estaba en el primer caso, y es grado 2 son dos valores A y B. Y ahora tengo que saber cómo calculo de las fracciones simples el valor de A y el valor de B. Pasamos esto que estaba acá, dividiendo, lo paso para el otro lado. Entonces me queda 8 igual a t menos 2, t más 2, más b, esto dividido t menos 2, más b, t menos 2, t más 2, sobre t más 2. Ahí se simplifica. Se simplifica con el tema.
Y listo, entonces me queda 8 igual a t más 2 más bt menos 2. Y ahora, ¿cómo hacía acá? ¿Qué valores le doy a t? ¿Qué valores le doy a t? ¿Puedes ver que era el de la raíz? Sí, los de la raíz. ¿Y cuántos son? ¿Cuánto sería? 2 y menos 2. 2. Si le doy 2, que O es sea, una para B raíz, debería usar 2 y para A, no, al revés o no. usamos una raíz primero, que es 2, ¿no es cierto? Si t vale 2, vengo acá, 2 menos 2, 0. Chao, se va a ver. Esto se va. 2 más 2, 4. Me queda 8 igual a A por 4. Despejo. ¿Y cuánto vale A? 2. 2. Ya saqué A. A vale 2. Ahora hago lo mismo, pero en vez de darle la raíz que más 2, la otra raíz valía menos 2. Entonces, si le doy menos 2 más 2, 0. Se va la A. Menos 2 menos 4. Por B igual a 8. Entonces nos queda si t igual a menos 2, entonces nos queda 8 igual a menos 2 más 2, 0, se va esto. B por menos 2 menos 2. B por menos 2 menos 2. ¿Cuánto vale B? Menos 2. Menos 2. Menos, sí, porque 8 dividido 4, menos 2. Entonces, B vale menos 2. Ahí está. Ahora, entonces, ¿qué hago? Reemplazo la integral. Va a quedar. Como había quedado la integral. 2 de t. 2 de t más la integral de t. Y era esta la integral que era 8 de t sobre t cuadrado menos 4, que la hicimos por fracciones simples. Y nos queda entonces, esto va a ser igual a sobre t menos 2, que a cuánto vale? 2. 2 sobre t menos 2 más b, que vale menos 2 sobre t más 2 dt. Bueno, ya está, y ahora sí, ya quedó inmediato. Integral de 2 dt queda 2t. Este es un logaritmo 2, logaritmo natural de t menos Profe, creo que le faltó el 8, ¿o no? 2. No, el 8 se absorbió porque el 8, mira, lo metí justo porque no quería usarlo el 8. El 8 lo metí acá adentro, mira. 8, Bien. ya lo metí ahí adentro. Entonces el A incluye el B, el A y el B Claro, claro, absorbe. perfecto. Bueno, y acá tengo la otra que es menos 2 dt sobre ese es un logaritmo. Menos dt sobre dt más 2 queda menos 2. Logaritmo natural de más c, y listo. Bueno, está. Acá sí podemos aplicar, podemos achicarlo. ¿Cómo aplicaríamos la propiedad del logaritmo acá? El 2 pasa a ser una potencia. Sí, pero lo vamos a dejar al 2. Me interesa la resta para juntarlos.
¿Los dividís? Sí, los dividimos. Lo dejo en 2, allá afuera. Logaritmo de... ¿Quién va arriba y quién va abajo? El que está sumando, que este va positivo arriba y el menos va para abajo. Entonces queda t menos 2 sobre t más 2. No sé. ¿Está bien lo que dice ahí? Cuando era la resta era la división, ¿se acuerdan? ¿Está bien? Listo. Y Sí. ahora lo que tenemos que hacer es volver a la variable original. Entonces, ¿cuánto valía t? Raíz de x más 5. Raíz de x más 5. Entonces, bueno, de acá, entonces, la t es la raíz de x más 5. De la sustitución que habíamos hecho, vamos a despejar que la t vale, pasando el cuadrado para el otro lado como raíz, t va a ser la raíz de x más 5. Entonces nos vamos al final, nos queda que la solución va a ser 2t, o sea 2 raíz de x más 5, más 2 logaritmo natural de la raíz de x más 5, menos 2 dividido la raíz de x más 5, más 2, más c. Y ahí termina el ejercicio, ya cuando volvimos a la variable x. Bueno, ahí hemos hecho entonces uno de monómicas y otro de binómicas. Ahí en el apunte tienen más ejemplos y ejercicios para hacer si lo quieren practicar con los resultados en el apunte. Y ahí vamos a terminar con los métodos de integración de la integral indefinida. Y ahora vamos a empezar con la integral definida. Entonces, bueno, se utiliza, ¿para qué se utiliza la integral definida? Se utiliza para cálculos de área, volumen, longitud de arco, entre todas las aplicaciones que tiene. El trabajo, esto de física, ¿no? Física le pongo ahí. ¿Se acuerdan? Este era el trabajo ejercido para mover un objeto de un lugar a otro una cierta distancia. Ese era el trabajo. ¿Y en qué unidad se mide el trabajo? En joules. Sí, en joules. En joules. Y esta era, se multiplicaba, que era la fuerza por la distancia. Bueno. La fuerza estaban en kilogramos y la distancia en metros. Esas eran las unidades para encontrar el trabajo. Y bueno, entonces hay una integral definida que nos permite calcular ese trabajo que antes lo hacemos, en física lo hacemos con una fórmula. Matemática acá lo hacemos con la integral. Y momentos de inercia. Momentos de inercia. En este caso, la integral nos permite encontrar, por ejemplo, el centro de masa. La masa y el centro de masa. Esto, por ejemplo, los objetos tienen un punto que es el punto de equilibrio. Eso yo se los muestro. En análisis 2 también lo vemos. Y con la integral podemos sacar.
Entonces, por ejemplo, si un material tiene un material homogéneo, supongamos que es todo madera o es todo plástico, entonces tiene la densidad. ¿Qué sería la densidad? El peso por unidad de medida. Tiene la misma densidad el objeto en todas sus partículas. Entonces, podemos encontrar el centro de masa de todos los cuerpos dependiendo de la figura geométrica y de si es un material uniforme. Entonces, por ejemplo, mire, tengo la regla, ¿no? Si yo quiero encontrarle el punto de equilibrio, si le agarro ahí a la regla, ¿qué pasa? No toma punto de equilibrio porque donde la estoy tomando, en el punto donde tomo mi dedo, ¿qué pasa? Tengo más peso hacia allá. Entonces, es cuestión de ir buscando sobre, esta sería una figura, una lámina rectangular, ¿dónde está el punto de equilibrio? Bueno, voy a tener que ir al medio geométrico de la regla hasta que, bueno, equilibre. Entonces, ahí ven, ahí equilibra. ¿Qué quiere decir? Que le busque a la regla, que es una lámina rectangular, el punto que sería el centro geométrico de la regla, donde, fíjense que equilibrio todo el peso del cuerpo, está en un punto. Y ese es el centro de masa del cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué puedo hacer con la integral? Hay una integral que me permite encontrar el centro de masa. Y fíjense lo que les digo, cuando estamos hablando de un material que es todo lo mismo, esto es plástico, entonces la densidad del plástico, cada material tiene su peso, ¿no? Y la densidad de esto es uniforme. Entonces, al centro lo voy a encontrar en el centro geométrico de la figura. Este es un rectángulo en el centro del rectángulo. La mitad de la base y la mitad de la altura. Ahí va a estar el centro de masa que me lo va a dar la integral. Ahora, si hubiera sido densidad distinta, no uniforme, entonces supongamos que la regla está hecha un pedazo de bronce, un pedazo de aluminio, un pedazo de diferentes materiales. Como cada material tiene una densidad distinta, el peso va a ir para un lado, más peso para un lado que para el otro. Entonces va a aparecer una función de densidad, se llama bueno, una función de densidad. Entonces, posiblemente como la densidad está distribuida por una función, como estas funciones que estamos viendo, como la función del integrando, entonces va a correr el centro de masa, ya no va a ser el centro geométrico, sino el que me manda la función del integrando, la integral. Bueno, por ejemplo, esa es la aplicación de los momentos estáticos y de inercia. Los momentos estáticos son los que permiten calcular ese centro de masa. Bueno, son aplicaciones, diferentes aplicaciones. Después donde dice longitud de arco, yo tengo una función que tiene una curva. Supongamos una parábola. Entonces, la curva de la parábola yo le puedo medir la cuerda esa que tiene la forma de la parábola, desde un comienzo hasta donde termina, cuánto es la longitud del arco de curva, de esa curva. O sea, la puedo medir con una integral para sacar eso. Después, en una figura, debajo de una parábola y por encima de una recta, se puede generar un recinto en el plano, donde le puedo sacar el área. Esa sería otra integral. Y la del volumen, por ejemplo, yo tengo una parábola, supongamos un pedazo de parábola, en el primer cuadrante, supongamos la parábola y igual a x cuadrado, y a esta parábola la hago girar sobre el eje de las x. La hago girar, entonces cuando hace el giro, la parábola genera una región sólida, se llama sólido de revolución. Podemos calcular cuánto es el volumen que contiene el sólido de revolución. Eso también lo hacemos con una integral. Bueno, por eso es importante la integral definida, porque podemos ver todas esas cosas. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Cómo haríamos para ver el área bajo una curva? Dada una curva, y igual a f de x,
donde f de x es continuo y derivable, siendo f de x mayor o igual a 0 en el intervalo AB. Entonces, vamos a hacer el dibujo. Si tenemos un pedazo de curva, lo vamos a marcar con rojo. Esto es y igual a f de x. La condición es que sea positiva. ¿Cuándo es positiva la función? Les pregunto, a ver. ¿Cómo me doy cuenta que es positiva la f de x? ¿Por qué crece? No, porque crece puede estar negativa y creciendo. Cuando la derivada primera es positiva, mayor a 0. No, porque eso es crecimiento. Yo puedo tener que la función es negativa y está creciendo con derivada positiva. Ah, sí. Es cuando yo tengo aquel eje, ¿no? El eje y, más menos y. Cuando pasa el eje de las x para arriba, estamos en el eje y positivo, ahí la función en ese pedazo es positiva, mayor o igual a 0 en esa zona. Acá lo definimos sobre un intervalo cerrado. Entonces acá definimos en el intervalo cerrado A, B, que la función es positiva y es continua y derivable. Entonces yo puedo sacar el área contenida debajo de la curva y por encima del eje de las X, que sería lo que voy a marcar ahora en color verde. Este pedazo de la área. Entonces, el área bajo la curva y por encima del eje X y pasando A y menor o igual a B, se calcula con una integral, que es la integral definida. Entonces, el área va a ser igual a la integral definida que va entre A y B de f de x. Esto me queda una primitiva, f grande, valuada entre A y B. Entonces evalúo la primitiva en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior y eso me da el área. Bueno, esa es la fórmula para saber el área bajo la curva. Donde A es el extremo inferior y B el extremo superior. Y A menor que B. Bueno, esas serían las condiciones para calcular el área bajo una curva. Ahora, ¿cómo llegamos a esta fórmula, digamos, con la integral? Vamos a ver ahora el proceso más primitivo y básico, donde vemos que, o vamos a ver que la integral en sí es una suma. El símbolo que tiene, este símbolo, ¿saben qué significa? ¿Por qué lleva ese símbolo así? ¿Alguien sabe? No es casual que tenga la forma de este. Es una S. ¿Qué significa la S? Suma. Suma significa, suma. Entonces vamos a ver primitivamente cómo esto, ya que es algo más sofisticado, elaborado, primitivamente esto es una suma. Entonces vamos a ver, tenemos que saber lo que es la suma inferior, la suma superior y la suma integral. Suma inferior. Le vamos a llamar Sn. Acá con esta suma inferior, así se simboliza, se obtiene el área por defecto. Es la suma de las áreas de los n rectángulos que están por debajo de la curva. Bueno, entonces, esto lo tenemos que ver en un dibujo.
Vamos a marcar la curva de vuelta. Y igual a f de x. Y vamos a hacer una partición de ese intervalo cerrado AB en n partes. Entonces, la primera el primero va a ser cuando vale A. Ese sería el primer valor donde tengo el valor A particionado en x sub 0. Después nos vamos a la siguiente. Vamos a ponerle acá x1. Y el que sigue, bueno, ya así, x2 y así. x2. En general, vamos a poner otro que es el x sub i. El x sub i menos 1 es este. Este es el x sub i. Y el último de la partición lo vamos a llamar, el último sería b, ¿no es cierto? Donde termina el intervalo cerrado. B igual a x sub n. He hecho una partición del intervalo AB en n partes. Bueno, ahora en cada una de estas particiones le vamos a dar un valor de función, o sea, una altura acá. En esta altura, cuando estamos en f de x sub 0, la vamos a llamar m1. Cuando voy con x1, tengo f de x1 y tengo, bueno, m2 igual a f de x1. Vamos a ver ahora cómo se van colocando, porque acá me habla de rectángulos. ¿Dónde van a estar estos rectángulos? En este caso es la suma inferior. Entonces tengamos en cuenta que estamos hablando de la suma inferior. Entonces vamos a trabajar con rectángulos que están por debajo de la curva. Entonces este va a ser un rectángulo que va hasta acá el primero. Sería todo esto. El primer rectángulo. El segundo rectángulo va hasta acá, hasta el mínimo. Este sería el segundo rectángulo. Bueno, hasta ahí me siguen entonces. Todos los rectángulos están por debajo de la curva. Y son n rectángulos. ¿Y por qué es el área por defecto? ¿Por qué me dirá que es el área por defecto? ¿Qué les parece? Porque hay algunos espacios que no toma el área abajo de la curva. Exactamente, ¿no es cierto? Hay algunos espacios que no está tomando el área. Por ejemplo, yo quiero saber que el área bajo la curva y voy a ir sumando las áreas de estos rectángulos. Pero van quedando vacíos ahí, ¿ven? Ahí. Van quedando pedacitos vacíos, entonces el área va a ser inferior al área real. Por eso se llama área por defecto. Porque está por debajo del área real. Área por defecto. Bueno. Entonces tenemos que hacer ahora la suma. Una sumatoria de las áreas de estos rectángulos. Entonces, vamos a ver. El ancho, vamos a ver los anchos ahora que tienen la base, digamos, del rectángulo. Acuérdense que la superficie del rectángulo, ¿cómo era? Base por altura. Base por altura. Entonces vamos a ver la base. O la base del primer rectángulo, ¿cuánto sería? X sub 1 menos X sub 0. Eso. Entonces delta x1, que es la primera, va a ser x1 menos x0. El rectángulo que sigue, ¿cómo sería? La base. X sub 2 menos X sub 1. X sub 2 menos X sub 1 sería la base del que sigue. Entonces este va a ser delta X sub 2, va a ser X2 menos X1. Y así. Y la del que está en el medio, el delta X sub i, ¿cuánto sería el ancho? Bueno, ahí está. X sub i menos X sub i menos 1.
Y el último, o sea que ahí le puedo poner los puntitos. El último sería el delta xn, va a ser el último que es el número xn, menos xn menos 1. Así tendría los anchos de todos los rectángulos. Ahora, fíjense que la altura me la está dando el valor. La altura del primero es f de x sub 0, que sería m1. La altura del segundo es f de x1, que sería el mínimo, ¿no? m2. Si multiplicamos ahí, nos va a quedar, digamos, la sumatoria de la suma inferior. Entonces se pone así: s sub n barra abajo, es suma inferior, es igual a la área del primero, que dijimos que era delta x1 por base por la altura, que era m1, el mínimo. Por eso tiene m minúscula, que es el mínimo, más delta x2, que es la que sigue, por el mínimo del otro, del segundo, y así. Más, bueno, delta xn por el mínimo n. Bueno, y esa sumatoria se puede también, se puede poner el símbolo de sumatoria. Sería la sumatoria que va de 1 hasta n de los delta x sub i multiplicado por los mínimos, m sub i. Y ahí tendríamos la fórmula reducida de la sumatoria. Esa es la suma inferior. Ahora veamos la suma superior. Esta es Sn con la barrita arriba. Significa suma superior. Acá, en este otro, el área va a ser no por defecto, sino calculamos el área por exceso. Entonces vamos a hacer el dibujo. Tenemos que poner de vuelta la curva. ¿Qué va a estar? El A igual a x sub 0, la primera división, después hacemos la segunda. Acá es x1, acá es x2. Bueno, el que está en medio es el x sub i, menos 1, y el x sub i. Y el último, el x sub n. El b igual a x sub n. Y acá vamos a tener, bueno, acá no voy a usar el mínimo. Acá tengo que usar el máximo en la suma superior. Entonces, en esta primera valla, fíjense, en la primera valla que va entre x1 y x sub 0, vamos a continuar acá, que el rectángulo vaya y supere acá la curva. Entonces vamos a ir así. Tac, tac, tac. Hasta ahí. Y este sería el primer rectángulo. Entonces ahí tendría una altura del máximo en ese subintervalo, M1. Del máximo, que va a ser igual a f de... ¿F de cuánto sería ahí? X sub 0. Ah, No. Porque la f de x sub 0 me quedaría acá. De x sub 1. claro, claro. 1. Y en este, el que sigue, también le va a pasar lo mismo. Se va a exceder el rectángulo, que va a pasar por encima de la curva. Entonces, en este otro va a tener una altura que va a ser el máximo 2 igual a f de x2. Bueno, y ahí está. Entonces, cuando vaya a sumar todas estas áreas, ¿qué va a pasar? El área total, ¿cómo va a ser? Mayor ahora. Mayor al área real, porque se está excediendo en estos pedacitos. Acá
acá se está excediendo ahí con esos pedacitos en más área de la que es realmente. Acá vamos a decir entonces que la suma superior va a ser igual a la multiplicación de los delta x1 por el máximo 1, que es la altura, más delta x2 por el máximo 2, y así. Más delta xn por el máximo n. Y esta es la sumatoria de 1 a n del delta x sub i por el m sub i. Ahí está. Ahora, hemos visto entonces que una área es por exceso y la otra por defecto. Entonces vamos a poner así, el área inferior es menor que el área y es menor que el área superior, de la suma superior. Así nos quedaría planteada esta inecuación. Entonces, aparece el concepto de suma integral o suma de Riemann. Que S sub n es la suma media o suma de Riemann y acá en esta el dibujo es así. Vamos a marcar la curva. Tenemos acá el primer valor que es a igual a x sub 0, el siguiente que es x sub 1 de la partición, y así, ¿no? X sub 2, el x sub i menos 1, y el x sub i, y el x sub n, igual a b. Entonces, lo que hace la suma integral, en vez de tomar el mínimo o el máximo, donde tengo por defecto o por exceso, toma los valores medios. Entonces, entre x0 y x1 hay un medio, que lo llamamos epsilon 1. Entre x1 y x2 hay un medio, que es epsilon 2. Y así, ¿no? Entre x sub i y x sub i menos 1 hay un epsilon i. Entonces acá tengo una altura f de epsilon i, epsilon 1 primero. Este del medio era f de epsilon 2. O sea, no pierdo tanto por defecto, por exceso en el área, cuando tomo los puntos medios. Hay menos error, digamos. Es menos lo que se pierde. Entonces la altura iría hasta ahí. Los rectángulos irían hasta esa altura. Ahí iría el primero. Ahí me quedaría así. El segundo iría también hasta una altura media. Y ya no es tanto lo que se pierde como en los otros casos. Fíjense, los pedacitos que se pierden son ese pedacito, este, y este. En este queda ese pedacito y ese es más chiquito lo que se pierde. Entonces, bueno, así va la suma integral. Entonces acá va, en este caso, como S sub n, que la suma Profe, y integral. entre x2 y x sub i menos 1 no va ningún epsilon. Sí, lo que pasa es que es como que no tengo mucho espacio acá, pero vale x3, x4, x5, y este como que está metido más adentro. Ah, claro, claro. Bien. Por eso lo separo así, pero bueno. Sí. Es nada. Bueno, ahora marcamos acá entonces la sumatoria de estos áreas de los rectángulos como delta x1, que es el primero, ¿por cuánto sería? A ver.
¿Cuál sería la altura del primero? Epsilon 1. F es la altura, porque la base sería delta Claro, claro. epsilon 1 más delta x2 por la altura f de epsilon 2. ¿Y así? Bueno. Entonces, esto va a ser igual, la última va a ser delta xn por f de epsilon n, la sumatoria de 1 a n de delta xi por f de epsilon i. Así queda la fórmula de la suma integral. Bueno, y entonces, para que podamos ya la integral definida, cómo queda asociada a la fórmula, con esto que estamos viendo, queda así. El área, bueno, área vamos a poner, va a ser igual al límite de esa sumatoria integral. Límite de la sumatoria integral, ahí lo vamos a ir analizando. De la S sub n que escribimos acá. ¿Cómo va a ser? Esto va a ser, digamos, el área bajo la curva. Y bueno, lo que tenemos, mientras más particiones tenemos acá, x0, x1, x2, xn, mientras más grande el n, mejor va a ser la aproximación, porque se va a perder cada vez menos. Entonces en el límite, fíjense, le voy a poner de qué cosa. Si yo quiero más particiones. ¿De qué que tiende a infinito? Las X. No, las n. N eran las particiones. Dijimos que n es la cantidad de particiones del intervalo. Del intervalo. Del intervalo AB. Mientras más lo dividamos, ¿no es cierto? Son cuadraditos. Los rectángulos. Sería el ancho. El ancho de los rectángulos. Mientras más grande lo divide, más chiquititos van a ser los anchos. Y a su vez los deltas, porque trabajamos también con los anchos como los delta x sub i. ¿Cómo tendrían que ser los delta x sub i? Lo vamos a poner acá. Tendiendo a... ¿Y si lo voy a hacer? ¿Ah? A 0. Si lo voy a 0. Tendiendo a 0. ¿Cierto? De la suma integral. Y esto va a ser entonces, bueno, el límite de la sumatoria que pusimos ahí. Esto sería el máximo delta x sub i que tiende a 0 de la n que tiene infinito max delta x sub i que tiende a 0 de la sumatoria de n de delta x sub i por f de epsilon i. Y fíjense que le pongo acá, le pongo máximo delta x sub i que tiende a 0. Porque algunos autores nos dicen, por ejemplo, que hagamos una partición donde todos estos anchos de los subintervalos sean todos iguales. Por lo general, a mí me gusta hacerlo así. Tomar que los anchos, los delta x sub i, sean todos iguales. Pero no quita que se pueden hacer que los anchos sean de diferentes tamaños, más grandes, más chicos. Entonces acá, a la fórmula le pongo el que sea más grande, el máximo, de máximo tamaño que tiende a 0. Y ese límite es igual a la integral definida entre a y b de f de x de x. Y eso es lo que tenemos que saber, la fórmula, digamos. Que esa integral definida es igual al límite de la sumatoria de los delta x sub i por f de epsilon i. Bueno, ya estamos a las 11:11, por eso estamos apurados. Pero bueno, este es el objetivo, es relacionar lo que hicimos ahí, ¿no es cierto? Esa sumatoria, el límite de la sumatoria es igual a la integral definida. Es lo único que tenemos que saber es eso. Para poder, digamos, saber que la integral en realidad es una sumatoria de porciones infinitesimales. O sea, la integral es la suma de las porciones de área que están por debajo de la curva. Eso es lo que es la integral definida, digamos. Bueno, y como ya estamos pasaditos con el tiempo, 11:02, lo vamos a dejar acá.
La clase que viene vamos a trabajar con todos los elementos de la integral definida y las propiedades que tiene la integral definida. Profe, Y bueno, sí. una pregunta. Le quería preguntar si la clase que viene, el martes que viene, 21, hay clases. Sí, hay